Distinguidas personalidades que integran el auditorio, la Comisión de Historia del Bicentenario presenta una figura de alta investigación, el licenciado Freddy Tacaya Gallardo. Él es un investigador de la historia de la parte sur de Bolivia. Es presidente de la Sociedad de Geografía e Historia de los Chichas, Tupiza. Una gran cosa que tengamos una figura que nos está dando a conocer el acontecer de un fragmento de Bolivia. Él ha escrito varios libros, escritor conocido. Uno de los libros, por ejemplo, es El proceso histórico de la masacre de Navidad, un hecho que no conocemos cómo fue, y un día tan único como es la Navidad, ¿no? La Navidad es conjunción de familia, conjunción de personas. Pero el libro que ha impactado en Bolivia es el de Kumsa, el idioma de la nación Chichas. De la nación Chichas. Ha impactado porque corresponde a una etnia poco conocida en Bolivia. Él ha dado una charla sobre esto meses anteriores y también ha presentado su libro. No sé si ahora habrá traído para vender. Sí, también ha traído para vender su libro. Yo les digo que he estudiado un poco la parte de los idiomas, dialectos en Bolivia. Es algo único ese libro. No sabíamos que existía este grupo Kumsa en el sur de Potosí. De todas maneras, hoy nos va a ofertar un tema no muy conocido y se refiere a Rufino Carrasco, héroe del Tambillo. Una batalla que le ganamos a Chile, pero que no se difundió, se quedó ahí. Entonces lo vamos a escuchar al licenciado, quien ha de abordar este tema. Rufino Carrasco, héroe de Tambillo. Licenciado, te ruego. ¿Cómo está? Perdón. Voy a llevar esto allá. Bien, muy buenas noches, gracias por la cobertura nuevamente al Comité del Bicentenario, porque me permite exponer un tema relativamente poco conocido, digamos, en el contexto de la historiografía nacional boliviana, ¿no? Pero un poco habría que, me parece importante, plantear un contexto diferente de la Guerra del Pacífico. Hasta ahora lo que hacemos los historiadores, o los que tenemos la afición por la historia boliviana, latinoamericana y mundial, es
sesgar los hechos históricos, políticos de un contexto. ¿No? Y me parece importante entender la batalla, o sea, la guerra del Pacífico, un hecho tan doloroso para nosotros, en un ámbito cultural determinado, territorial. El ámbito humano de la ocupación de grupos sociales en un territorio determinado. ¿Qué es para nosotros San Pedro de Atacama, Calama, Antofagasta? Sino es la prolongación de nuestro territorio nacional hasta 1879. En ese territorio existen bolivianos que tienen una cultura determinada. Todavía hablan un idioma que es el Kumsa. Kumsa, el idioma de la nación Chichas. Entonces existe un pueblo que se denomina Chichas. Ya los documentos de 1550 de la conquista de Valdivia refieren a este grupo étnico o cultural o territorial ocupando lo que es actualmente San Pedro de Atacama. Dice Vivar, el cronista de Valdivia, que son 1500 indios chichas que hacen frente a la penetración española, ¿no? Y bueno, este grupo, esta población, esta nación, no solo ocupa este espacio territorial de Atacama, sino lo que es actualmente el sur boliviano, las provincias Nor y Sur Chichas, Modesto Miste, Tarija, la provincia de Avilés, el norte argentino, que también en un determinado momento fue boliviano, ¿no? La parte de Atacama. Fíjense que detrás de la guerra del Pacífico también existe un pueblo que está presente. Y este pueblo, después de 1879, sufre una ruptura territorial. Parte de este pueblo Chichas se queda en San Pedro de Atacama, Calama, la parte chilena que es actualmente. Y en la parte boliviana quedamos en Sublipes, Norchichas, Modesto Miste, Sur. Y en el norte argentino está Humahuaca, parte de Jujuy. Entonces, nosotros cuando estudiamos la guerra del Pacífico, nos limitamos a entender la pérdida territorial sin el componente humano. ¿Qué ha pasado aparte de Eduardo Avaroa el 23 de marzo de 1879? También hubo resistencia en San Pedro de Atacama. 14 bolivianos atacameños de San Pedro opusieron resistencia, 14 murieron, pero todo el conjunto de la población opuso resistencia a la penetración chilena, ¿no? Ha enfrentado con ondas, con arcabuces, escopetas a las bien estrechadas fuerzas chilenas en la ocupación de Chinchiu, San Pedro de Atacama, Toconamo, que eran las poblaciones relativamente más significativas de la provincia del litoral al extremo norte, digamos, que colindan con las provincias de Chichas. Entonces, fíjense ustedes que este territorio está ocupado por ese pueblo.
se niega a ser sometido a la invasión chilena en su momento. Pero poco se sabe de esto. Poco se sabe también de la épica actuación del coronel entonces Rufino Carrasco. Ustedes saben muy bien que se conformó una quinta división que nunca entró en combate con Chile. Su asentamiento estaba en Cotagaita. Y el 11 de febrero de 1879, el primer poblado en conocer de la invasión chilena de Antofagasta es precisamente Tupiza. ¿Pero por qué? El tema es interesante. Tupiza en esa fecha estaba estrenando su conexión al Telegram, ¿no? Por gestiones de los Aramayo se había extendido la red de Telegram desde Buenos Aires hasta la Quiaca y de la Quiaca hasta Tupiza. Y el primer telegrama que llega a Bolivia de la invasión chilena es precisamente Tupiza. ¿No? Esto está documentado, ustedes lo pueden ver en el primer libro del Centenario de Bolivia. El texto del telegrama está ahí. Entonces, ¿qué hace la población de Tupiza? Se conforma una liga patriótica y arman a 17 jóvenes con sus caballos, con sus armas propias, a proteger la retirada de los combatientes de Calama, porque se tenía conocimiento que ya los que se retiraban, gran parte de ellos también chicheños, sureños, están entrando por Estaca y Los Limes. Entonces estos jóvenes van a soltarse, auxilian la retirada ya después de la derrota del puente de Topata, ¿no? Del 23 de marzo. Bueno, ese es el escenario, que tiene que ver mucho también culturalmente. Fíjense cómo es la situación. Y esta quinta división, bueno, recibe reclutas de Tarija, de Suipacha, de Tupiza, Cotagaita, Potosí, Sucre, oficiales, pero el grueso de la tropa eran chicheños, tarijeños, sanlorenseños, incluso un argentino, uruguayo, que toma parte de esta conformación. ¿Y quién es Rufino Carrasco? El que organiza a la vanguardia de la quinta división. Es un militar que nace en 1817, ¿no? Toma parte de la guerra de confederaciones, cuando Bolivia formaba parte de la Confederación Perú-Boliviana, en los combates, batallas de Humahuaca, Iruya, Montenegro, allá por el sur de Bolivia, Socabaya, y bueno, la otra población allá por Perú, ¿no? Entonces, este es un militar que se conforma o se forma en las contiendas, en las revoluciones permanentes, en las sazonadas de Melgarejo, y bueno, y en 1875 termina siendo un coronel, ya muy mayor, casi para retirarse. Se presenta este tema de la batalla, la guerra del Pacífico.
Entonces, a sus 62 años, Rufino Carrasco pasa a comandar la vanguardia de la 5ª División del Ejército Boliviano. ¿Quiénes son o quiénes conforman? Ya dijimos, la mayor parte de ellos son surchicheños, norchicheños. Ustedes seguramente han visto la película Amargo Mar, y ese es el contexto en el cual se desarrolla la batalla de Tampico, del 6 de diciembre de 1879. Este es un hecho importante porque esta batalla no solo está registrada en documentos bolivianos, sino también en documentos chilenos, donde ellos reconocen que sí, evidentemente, esta batalla terminó en una derrota de las fuerzas chilenas y su retirada hacia Calama. Primero a San Pedro de Atacama y Calama posteriormente. Estos 78 jóvenes en su mayoría no tenían una formación militar, sino eran jóvenes aficionados a la caza y expertos en el manejo de las armas, que con una breve instrucción son capaces de derrotar en un enfrentamiento el 6 de diciembre de 1979 a una fuerza armada militarmente profesional. Los cazadores del desierto eran veteranos que habían participado en un sinnúmero de también enfrentamientos internos, guerras civiles en Chile, que tenían amplia experiencia en el combate y sobre todo en el manejo de la caballería. Por eso es que la caballería era el arma fundamental en esta época de la guerra. Y Tupiza se caracteriza por eso. Y los chichas son considerados como centauros y también como una raza ecuestre. Hay un norteamericano y un inglés que escribe al respecto, ¿no? El 1 de diciembre se acampa a 8 leguas de Chiu-Chiu. Chiu-Chiu actualmente es un valle de producción de uva, de maíz, chañar, allá en Chile. Y hay un parte al respecto, después de la batalla. ¿No? Por ejemplo, capturan cerca a Lipes 300 cabezas de vacuno. Los chilenos estaban organizando una invasión al territorio boliviano por el sector de Potosí, Italia. ¿No? Carrasco tenía la certeza de esta situación. Y aquí hay un parte importante al señor superior de las fuerzas residentes en la provincia de Lipes. A las 5 de la mañana encontraba en el punto de Tambillo, legua y media del pueblo, día antes del 5 de diciembre. El enemigo había tomado posiciones muy ventajosas y tan luego como descubrieron la vanguardia nuestra que iba adelante, hicieron una descarga sobre esta. Inmediatamente dispuse el plan de ataque y entramos en combate con las fuerzas que comandaban los tenientes coroneles Moscoso y Patiño. El primero tomó a la izquierda y el segundo marchó de frente rompiendo sus fuegos al paso de vencedores hasta desalojar de sus parapetos a los cazadores del desierto.
que es en este nombre del pueblo chileno, que es el nombre del pueblo chileno al que pertenecía. Un cuarto de hora fue suficiente para nuestros bizarros jefes y rifleros, que atacaron arrollándolos y poniéndolos en completa derrota, quedando en nuestro poder 11 prisioneros y varios heridos. Me es sumamente general Campero, dice, después de haberme encomendado una expedición tan difícil, lanzándome con 70 hombres hasta ponerme a 8 leguas donde se encuentran las fuerzas enemigas considerables, no hayan remitido fuerzas para apoyarnos. Entonces Campero estaba jugando pues un rol muy importante que luego se va a ir concretando en una traición, ¿no?, a Bolivia, a los intereses bolivianos, a los intereses territoriales sobre el Pacífico, imagínense ustedes. Pero ahí pesaba mucho pues la oligarquía del momento. Estamos hablando de los Pacheco, los Arce, sobre todo ellos. Y Campero llegaba a ser un pariente más de esa familia, ¿no? Entonces fíjense cómo lamentablemente los intereses económicos y políticos del momento han cercenado pero dramáticamente el territorio boliviano. Ahora han pasado más de 150 años más, ¿vale? Y bueno, el contexto cultural, territorial del que hablamos antes está presente. La cultura no muere, pese a la chilenización que hubo a partir de 1880, cuando ya pisa fuerte el ejército y el Estado chileno sobre lo que fue el territorio boliviano. La cultura de estos pueblos chichas, se mantiene latente. El idioma, por ejemplo, que es el Kunza, es desplazado por el gobierno de Chile y son obligados a castellanizarse, a aprender la historia chilena. Y la historia oficial que se enseña es, por ejemplo, decir que San Pedro de Atacama nada tenía que ver con Bolivia, ¿no? Pero los propios atacameños actualmente dicen: nosotros siempre teníamos la mirada sobre Tupiza y sobre Potosí, por toda la documentación que ahora actualmente existe en los archivos de San Pedro de Atacama. Ese fenómeno es interesante. Y ellos no se sienten plenamente chilenos, reivindican a la propia cultura con el nombre: nosotros somos Licanantay y no somos chilenos. A mí, un poquito que me incomodó, porque había ambiente chileno y era interesante cómo los propios chilenos, ahora los atacameños, lanzaban estas ideas o estos argumentos. Pero ¿qué hay detrás de eso? Hay una reivindicación. Y hay algunos profesionales, por ejemplo, que también hablan de lo mismo. Ellos reconocen el vínculo de San Pedro de Atacama, Calama con Bolivia, documentalmente. Mientras que la historia oficial dice que nunca hubo soberanía de Bolivia sobre esos territorios. Entonces, fíjense cómo es importante analizar un poco geopolíticamente el tema. Y hay ejemplos de este aspecto, ¿no? Por ejemplo, tenemos Donbass, Lugansk, en la guerra de Ucrania y Rusia. O sea, son reivindicaciones culturales
territoriales ancestrales, de hace 500, 1200 años atrás, de Rusia sobre los territorios que se claman Ucrania. Pero ahí hay una base social. Y eso a nosotros nos interesa porque culturalmente nada está perdido, históricamente tampoco, ¿no? Y en el plano de la justicia también. Y por tanto, en estos momentos, abandonar la reivindicación y ser del mar y ser presa de los argumentos que se están enunciando, bueno, sobre todo en medios chilenos, es un poco peligroso, porque no olvidemos que allá también hay una cultura, hay una historia que es nuestra. No solo es el territorio, sino es la gente, el pueblo atacameño. No digo en su generalidad, pero sí hay una corriente muy afín a Bolivia. Entonces, esa era la pequeña, un poquito, esta exposición tenía ese fin, ¿no? Si bien reivindicamos, conocemos la historia de la traición, el heroísmo de Rufino Carrasco, pero ver el contexto es importante. Y nosotros lamentablemente, y hay que decirlo también, en las redes sociales hay un ataque sistemático a Perú por un historiador potosino, hijos de Gamarra, que peruanos plagiadores de las danzas y todo, pero no analizan el tema cultural. Ese hecho es muy importante. No solo es historia, sino es un hecho de una cultura viva, y esa cultura viva está latente. Entonces, fíjense ustedes, yo el 23 de octubre fui a San Pedro de Atacama para también dar una charla con motivo de mi libro, y me pongo a conversar con gente mayor y me dice: nosotros estamos perdiendo nuestras costumbres, ya no hacemos la patasca, no hacemos la aloja, no hacemos las capias para Todos los Santos. Y me parecía estar en el sur boliviano. Era el mismo sustrato o el tono, digamos, del habla, con un poquito de acento chileno. Me parecía estar en una comunidad boliviana del sur, allá de Bolivia, pero estaba en Chile. Entonces, esos aspectos son importantes conocer antes de que, o escribir, investigar, para reivindicar nuestra historia, nuestra cultura y nuestra posibilidad de retorno al mar. ¿No? Es muy importante. Y en la guerra, que es una guerra permanente que vivimos, todos los elementos son importantes. ¿No? Hay la posibilidad incluso de no hacer un gran enfrentamiento, sino culturalmente recuperar nuestro territorio. Hay ejemplos de esto. Eso es lo que ha pasado con Crimea, por ejemplo. En un referéndum se anexaron ellos a Rusia con el 98% y no hubo muertos. Pero estos ejemplos, estos aconteceres históricos tendrían que hacernos reflexionar un poco en la manera como debemos abordar actualmente nuestra reivindicación marítima. Gracias, muchas gracias.